Muy buenas noches tengan todos ustedes. Siendo las 7:30 del 2 de septiembre, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 193 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Hoy tenemos entre nosotros distinguidos invitados como Rosy Morales, miembro del Consejo de Discapacidad del Estado, César Rodarte, presidente del Colegio de Arquitectos, César. Alicia Guajardo, académica y asesora en temas urbanos del Gobierno del Estado. Gracias por acompañarnos. Enrique Ávila, secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro. Bienvenido. Y Reducindo Mendoza, expresidente del Colegio de Arquitectos. Bienvenidos todos. Académicos eméritos, académicos de número, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche, les damos una cordial bienvenida. En esta ocasión les pido nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por el doctor Antonio Garza Sastre, docente y comprometido promotor de la cultura y la arquitectura. Gracias, podemos tomar asiento. Gracias al continuo apoyo de parte de los amigos de la Academia es posible hacer estas sesiones, por lo que hoy le queremos dar la bienvenida a dos de ellos. Solatur, líder mundial en iluminación natural, con sus tecnologías de vanguardia, capta y transfiere y difunde la luz solar a espacios interiores, logrando los mejores resultados. Organitec, inmobiliario europeo con diseños vanguardistas en oficinas, hospitales, educativo, hotelero, auditorios, almacenamiento inteligente, áreas de lounge, outdoor y urbano. Muchas gracias por apoyarnos. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, a través de su consejo directivo, nos hemos comprometido con la sociedad para que juntos podamos conocer, demandar y defender nuestro patrimonio arquitectónico y urbano. Esto solo lo podemos lograr con educación, dando a conocer los buenos ejemplos que se han realizado en nuestra ciudad, que hacen un verdadero cambio en nuestra calidad de vida. Solo podemos desear lo que conocemos, de ahí la importancia de estas sesiones en las que se promueve el intercambio de ideas a través de ponencias y diálogos de los actores de la arquitectura con la comunidad en general. Quiero agradecer particularmente
a Juan Castro, vicepresidente de Concreto Cemex, amigo de la Academia, su aptitud a sumarse a este esfuerzo para hacer posible la realización de esta sesión. Y muy especialmente a ti, Taire, por aceptar nuestra invitación a este evento, brindándonos con generosidad tu tiempo y esfuerzo, viajando desde la Ciudad de México, atravesando por las manifestaciones completas, para compartir con nosotros esta noche y poniendo el ejemplo de que aún en situaciones adversas podemos, si queremos, hacer ciudad. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos. Para conducir la sesión de esta noche, cedo el micrófono al arquitecto Pablo Ferrara, secretario del capítulo. Gracias a todos. Les pido para disfrutar la sesión que apagamos celulares y que permanezcamos en nuestro lugar. Y ahora el doctor Benjamín Valdés con la teoría de la acción anterior. Buenas noches. La relatoría es de la sesión del 12 de agosto de 2013. Fue una sesión solemne y a continuación voy a relatar lo que pasó brevemente. Por ser una sesión solemne, se contó con la siempre amable presencia del arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, nuestro presidente nacional de la Academia, mismo que tuvo a bien tomar la protesta a la siguiente mesa directiva del capítulo Monterrey, que por este bienio estará a cargo en la presidencia de la arquitecta Nora Toscano, y como secretario del mismo capítulo el arquitecto Pablo Ferrara, así como en la relatoría continuó un servidor, arquitecto Benjamín Valdés Fernández. También el auditorio se vio colmado de amigos y caras conocidas entre los parientes de los homenajeados post-mortem, que para esta ocasión fueron el arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra, el ingeniero Emilio Amores, ambos promotores culturales de amplísima trayectoria, que dejaron un legado difícil de superar en sus contemporáneos y los que continuamos en el medio de la defensa y difusión del patrimonio cultural de la ciudad, el Estado y el país. Innumerables fueron las anécdotas que alumnos, amigos y parientes del arquitecto Vizcarra contaran de su quehacer cotidiano en torno a la cultura y la prolífica docencia que dejó un hueco difícil de llenar. Muchas de estas anécdotas fueron relatadas por los hijos, que casi agotaron el tiempo en todo lo narrado. Del ingeniero Amores también se dijeron muchas cosas que lo relacionaban constantemente con el arquitecto Vizcarra y un gran número de proyectos culturales que ambos apoyaron o dirigieron, así como su trayectoria como maestros del TEC de Monterrey, en el cual dejaron un legado de conocimientos y seguidores que posteriormente han estado a cargo de continuar su ejemplo, laborando en las diferentes instancias de la educación, el patrimonio cultural y las artes. Tocó el turno al nombramiento del arquitecto Luis Préstamo, que resultó un reconocimiento a su trayectoria de años frente al quehacer arquitectónico y su desempeño en los trabajos de la Academia, y cuyo currículum fue resumido por el arquitecto Juan Carlos Pérez, compañero y amigo de Luis, que expuso en forma sencilla pero emotiva esta semblanza. Finalmente se cerró la sesión con los reconocimientos acostumbrados y las fotografías con las familias de los homenajeados. Gracias. Gracias, Benjamín. A continuación, les presento la semblanza de nuestro invitado. Taide Buenfil Garza es egresada como arquitecta de la Universidad de Anáhuac y terminó la maestría en responsabilidad social en la misma institución. Es docente en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura en la UNAM, con la materia de Arquitectura para Discapacitados desde 1998 y ha impartido clases en diversas universidades. Representante por México ante la ICTA, la International Commission of Technology and Accessibility, Región Latinoamérica.
ha colaborado en la investigación y edición de diferentes documentos sobre accesibilidad en nuestro país, siendo invitada como conferencista a nivel nacional e internacional con el tema de arquitectura y discapacidad por diversos gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas, y fue galardonada con el premio de Líder Social por el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social. Es jurado honorario del Premio Obras CEMEX y fue consultora en accesibilidad del Premio Nacional de Vivienda 2003, categoría Vivienda Accesible, y colaboradora del Instituto Electoral del Distrito Federal en el proyecto Materiales para apoyar el voto de los ciudadanos con discapacidad y de la tercera edad, y coordinó los trabajos para la emisión de la norma mexicana en accesibilidad para personas con discapacidad a espacios construidos del servicio al público. En la administración del presidente Fox, trabajó en la Oficina de Integración para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. Posteriormente, en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como subdirectora de Participación Ciudadana. Y actualmente coordina la maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Usted es la arquitecta actual de Mormon. Pues encantada y muchísimas gracias por la invitación de verdad a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey. Y es para mí un gusto estar con todos ustedes, con todos mis regios, como dirían. Mi madre era de aquí, entonces es como parte de mis abuelos también, entonces es como padre venir a lo que es la ciudad de Monterrey. Y bueno, platicando, he participado en diferentes ponencias sobre lo que es accesibilidad, pero yo creo que lo más importante es que veamos, convencernos de por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Existe la normatividad, existe la legislación, que es parte de lo que vamos a ver. Creo que para ver cómo se ha venido desarrollando todo este tema, es importante ver la historia de cómo ha surgido todo esto. Y entonces, si pueden pasar la presentación. Bueno, partimos básicamente del punto del derecho al acceso, pero no nada más al acceso a los espacios, sino a la comprensión, al uso, al disfrute de los lugares y a comprenderlos. ¿Cuántas veces llegamos a lugares en donde dejé mi coche? Bueno, quién sabe, porque son totalmente mal organizados, mal diseñados, ¿no? Entonces, va más allá, y la comprensión va en el transporte, en la información y en la comunicación. Los inmuebles comunican, los espacios comunican, nuestras ciudades comunican, ¿no? Ese sería como un punto básico y nuestro punto de partida. Y lo que tenemos que hacer es asegurar, y aquí nos vamos al artículo 12 de la Convención, que a mí al principio cuando me hablaban de una convención internacional, pues piensas como en ámbito turístico, ¿no? Resulta que la Convención Internacional es una ley internacional, es un tratado internacional, que cuando México lo acepta, se convierte en una obligación para el país el llevarlo a cabo. Entonces, vamos a ver si toda la parte, si le pasan a la que sigue, toda la parte que es como la historia, el fundamento. Y aquí llegamos en cómo este tema, porque ha venido cambiando y se ha venido desarrollando de diferente forma, simplemente porque nuestra población ha cambiado, nuestras formas de vida han cambiado, y si no pueden preguntarle a sus abuelos, a sus padres, a ustedes mismos, o en fin, de cómo ha venido siendo otra la población, porque ahora estamos con personas con problemas de obesidad, pues porque antes las ciudades se recorrían mucho más. O sea, cómo han venido cambiando todos nuestros hábitos y nuestra forma de vida cuando pensamos
en algún día en que en las calles que veníamos disfrutando para cruzar la banqueta, cuidándonos de 2 o 3 coches, ahorita que venimos rapidísimo con audífonos, es decir, no estoy hablando de una persona con discapacidad, estoy hablando como de las personas, ¿no? Venimos con audífonos y venimos mandando mensajitos o algo así. Es lo mismo que si viniéramos sin la vista y sin el oído. Y esa es nuestra sociedad actual, esos somos nosotros ahora. Entonces, las ciudades, ¿hasta dónde deben de ser habitadas por todos? Y aquí, bueno, como parte de la historia, imagínense en el 71, ¿no? Es la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental. Y hablamos que puede sonar hace muchísimo tiempo, no hace tanto, en 1950, que es la Declaración, ¿no hay algo?, de los Derechos Humanos, ¿no? Es cuando empezamos a ver al ser humano más allá, con estos derechos, con esta forma de vivir y de estar en los lugares, ¿no? Después del 71, y aquí vamos a ver con retraso mental, ha cambiado hasta la terminología. Todo es una evolución. Nuestra vida ha venido evolucionando y es lo que tenemos que ir dando soluciones en nuestras ciudades. Tenemos en el 75 la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 81, ¿qué sucede? Imagínense en los 60s, ¿okay?, que de repente empiezan a ver el por qué las personas con discapacidad no salían o no iban a las escuelas regulares, y de repente se dan cuenta y dicen, ok, ¿hasta dónde las limitaciones de la persona que no puede asistir a la escuela? ¿Y hasta dónde las limitaciones del entorno que no me permite llegar a esa escuela? Entonces aquí se da un cambio muy grande en la forma de percibir a las personas, ¿no? Y aquí es en donde dices, híjole, es el entorno, es la sociedad, es la familia que los sobreprotege. Son muchas cosas y de repente dices, bueno, pero la persona con discapacidad podría estar yendo a la escuela, puede estar obteniendo un trabajo, puede estar desarrollando un trabajo, sí, si el entorno lo permite. Entonces es como un cambio muy grande, que si vemos historia, ya que gracias, tanto chavo, imagínense, en los 50 las mujeres en México no votábamos, ¿no? Entonces desde ahí viene que dices, uy, hace un chorro, no hace tanto, cuando se han venido dando muchos cambios sociales, muchos cambios en la situación de las personas. Y bueno, en el 93 llegan las normas uniformes y en el 98 los derechos humanos. Entonces, estos fueron como avances en la legislación internacional. En la legislación nacional podemos ver, y ahora sí que el capítulo primero de nuestra Constitución habla de que queda prohibida toda discriminación motivada por edad, sexo, raza y por condición de discapacidad. Es decir, todos somos ciudadanos mexicanos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces sí, me encantaría que fueran así como viendo, ubicando un poco de esta parte histórica de cómo hemos llegado hasta este momento. Y llegamos entonces a lo que sería una legislación mexicana federal relacionada con el tema de discapacidad. Y aquí nada más para hablar de años, en 1866 es el primer esfuerzo que se hace, por decirlo de alguna forma, por Benito Juárez, y crea la Escuela Nacional de Sordomudos, después viene la Escuela Nacional de Ciegos. El enfoque era asistencialista, era dar algo para estas personas, no darles las capacidades y habilidades para que se desarrollaran al igual que todos. Entonces son cambios sociales que se han venido dando. Antes de esto, la iglesia era la que estaba totalmente responsable de todas las necesidades, ¿se acuerdan del hospicio Cabañas? Y de todas las necesidades sociales las llevaba la iglesia. Llega Benito Juárez, quita esta responsabilidad y crea la Escuela Nacional de Sordos, la Escuela Nacional de Ciegos. En el 50, ya estamos hablando del 1950, vean cuántos años pasaron, y ahora los cambios son muy rápidos, antes eran como más lentos. Y en 1950 se crea el Centro Nacional de Rehabilitación, después el Instituto Nacional de Ortopedia, y así es como hemos venido avanzando en el tema. Entonces es un movimiento social que, como ustedes ven, se ha venido dando
cuando de repente descubren que el entorno es una limitante y no la persona en sí. Y dos, vemos a las personas que lo que desean es integrarse a la vida regular, es decir, o sea, sufrir por la pareja, por la vivienda, por el trabajo, por la escuela, y no estar viendo, o sufrir o vivir más bien todas estas cosas, y no estar con cuidado de, híjole, es que no puedo ir a la escuela, es que no puedo entrar. No, si llego, si entro, lo que me preocupa es reprobar como al resto de las personas, ¿no? Entonces, es como empieza a cambiar. Ya cuando llega Zedillo, estamos hablando ya de 1994, que ya la ONU había tomado cartas en el asunto, entonces ya surge un consejo que es el Convive para, a través de los DIF en todos los estados, para empezar a ver el tema. Todavía es con un enfoque asistencial. Yo estaba queriendo. Y entonces ya en el 2000 se crea la oficina de representación, que es decir, se saca del DIF, lo sacamos de un enfoque asistencialista, que no es sacarlo, es simplemente adicional a las necesidades especiales que pueden existir. La SEP tiene que ser responsable de la inclusión educativa, la Secretaría de Trabajo tiene que ser responsable de la inclusión laboral, ¿no? Porque no puedes crear órganos especiales, vamos, si hablamos de cosas especiales para gentes especiales, estamos discriminando y estamos separando. Esa es la base y ahí es en donde está como todo este cambio que viene, ¿no? Vienen todos los programas. En el 2005 por fin surge una ley general para las personas con discapacidad. Les puedo decir que primero tuvimos todas las leyes estatales, es decir, las 31 leyes estatales más las del Distrito Federal relacionadas con el tema, estuvieron en los 90 y en el 2005 ya tenemos una ley general que abarca toda la nación. En el 2006 surge el Consejo Nacional, en el 2007 ya se crea una norma mexicana de accesibilidad a las personas con discapacidad, en el 2009 un programa nacional para el desarrollo, 2011 se vuelve a sacar una ley, o sea, ya ven que nos encanta andar haciendo reformas a todas las leyes, le hacemos otra reforma para adaptarla a lo que nos había dicho la Convención de la ONU que tenía que tener. Y cada vez más va enfocada a lo que son los derechos humanos y no lo que serían la parte de asistencia, ¿no? Que de repente es, híjole, todavía que estoy haciendo la rampa y la quieren que la haga con la pendiente adecuada y dices, sí, porque por derecho, no por lindos que estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, son estos cambios que se van dando. Y aquí me gustaría destacar la Ley General para la Inclusión, igual que la Convención, tienen en sus principios generales, como todas las leyes, habla del derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda. Sin embargo, la accesibilidad es algo que sí nos corresponde a los arquitectos, urbanistas, ingenieros, al sector construcción. La accesibilidad se convierte en un principio de estos documentos. ¿Por qué es un principio? Porque yo puedo tener el derecho a la educación y en la escuela me van a recibir y me van a incluir en las clases. Sin embargo, si no hay accesibilidad para poder salir de mi casa, tomar un transporte y llegar a la escuela, no hay inclusión. Es decir, se convierte en un punto base para lograr el ejercicio de los derechos. Si no hay accesibilidad, aunque pueda ejercerlos, o sea, más bien no puedo ejercer los derechos si no tengo la accesibilidad porque no puedo llegar. ¿Tienes derecho al trabajo? Sí. ¿Cómo lo ejerzo? Llegando a un sitio de trabajo, pudiendo laborar en el espacio, teniendo la posibilidad de hacer uso de los baños, como cualquier ser humano en el trabajo, que de repente los hacemos a un lado, ¿no? Entonces, por eso la accesibilidad se convierte en una herramienta básica que te permite ejercer el resto de los derechos. Este es como el panorama muy general de lo que estamos viendo, de lo que existe o de cómo hemos llegado hasta esta época, ¿no? Con el tema de personas con discapacidad, de accesibilidad. Y ya veremos la diferencia de cuando veamos cómo nos transportamos hacia lo que sería el diseño universal. Y aquí, bueno, podemos ver el primero, que fue uno de los
los criterios normativos estos de Convive que se dan en el 2000. Bueno, tenemos los criterios normativos, fue el primer, digamos, que esfuerzo que se hizo, se publica en el 2000, no son obligatorios, sin embargo ya empiezan a salir estos manuales. El IMSS ha sido pionero en el tema, desde los 90s empieza a emitir normatividad, y aquí lo que me encantaría es, todos estos documentos existen, bueno, no se tiene en línea porque todavía no había la facilidad para tener todo en línea, ¿no? Llegamos a la siguiente parte, en donde los anteriores no, este se editó en el 2007 y ya se tiene. Y de repente nos llenamos de manuales. Tenemos N número de manuales en línea, tenemos lo que tiene que ver para edificios, aquí está, para edificios del gobierno federal, todas las especificaciones que se publican en el 2004. Después tenemos la norma mexicana que se publica en 2007 para escuelas, para universidades, para aeropuertos, para la parte turística, el que sigue por aquí. Para vivienda, ¿por qué vivienda se maneja aparte? Y vivienda me encantaría porque lo que yo le puedo pedir en un baño a una oficina, las dimensiones para un sanitario, definitivamente no son las mismas que lo que estaríamos solicitando o viendo en vivienda de interés social, ¿no? En la vivienda social. Entonces, lo que es la vivienda se vio con criterios de diseño y construcción para vivienda adaptable y accesible, que implica, a lo mejor no toda es accesible ni todas, pero sí que la mayoría de las viviendas se logren hacer accesibles. Turismo. El ámbito turístico es otro espacio que tenemos también, así como toda una beta en la cual podemos trabajar. El aeropuerto, en la mañana el aeropuerto de la Ciudad de México estaba cerrado, lo que son los baños, por falta de agua. ¿Cómo voy a creer? Y resulta que una persona con discapacidad, lo más lógico es que vaya antes de tomar un avión, porque en el avión no son accesibles, y al llegar, ¿no? Entonces son detalles que dices, ¿cómo puede ser posible que todavía dejemos esos detalles fuera? Y eso es imagen, eso es turismo. Para el Distrito Federal, y aquí a lo mejor voy así como rápido, pero me encantaría que al final pudiéramos tener más plática. En el Distrito Federal se tienen los manuales técnicos de accesibilidad. El primero se publicó en el 99, con Rosario Robles todavía, ahora secretaria de Sedesol, que han venido cambiando por todos lados. Después se tiene el manual técnico de accesibilidad, estos ya están en línea. Y por último, este es del 2007 y este sería del 2011. La diferencia es que de este a este es que aquí ya se tiene lo que es la señalización táctil, que ya iremos viendo todo lo que implica, ¿no? Y en Nuevo León lo que encontré, ahora sí que también en línea, es lo que es la ley de personas con discapacidad del Estado de Nuevo León, que fue publicada el 8 de marzo de 2006, y obviamente todas estas leyes hablan de accesibilidad como un derecho, que se deben de incluir. Acuérdense que las leyes no son retroactivas, sin embargo del 2006 para acá, todo debe de cumplir con esto. Y por otra parte tenemos de Monterrey específicamente, pero encontré que Garza García también hace referencia a este manual. Es el reglamento de accesibilidad de la ciudad de Monterrey. Entonces, si vemos, hay una cantidad de esfuerzos gigantes. ¿Quién conocía alguno de estos documentos? Estamos hablando de documentos del Estado, documentos, bueno, por lo menos unos 5, ok, 10 ya es buen número. De todas formas, estamos hablando de 10 en un auditorio. ¿Qué porcentaje? Entonces, eso es lo que son nuestros retos. Nuestros retos primero es
conocerlos, segundo, difundirlos, y lo más importante, aplicarlos, porque no implica nada más el que los conozcamos. El chiste es que en realidad los estemos utilizando, ¿no? Y de verdad ahorita ya todos estos están en línea, son de dominio público, así es que los podemos copiar lo que queramos, son parte nuestra, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante y eso sería un reto que tenemos. La homologación, que fue lo que buscó muchas veces, de repente hay situaciones en una calle, aquí estamos hablando, como un simple ejemplo de lo que puede haber, ¿no? Esto es en una calle en Altavista que une Insurgentes en la Ciudad de México. Insurgentes y Revolución. Y resulta que es una zona con banquetas muy amplias. Ajá. Es una zona, digamos que alta de la ciudad, de mucho uso, de mucho comercio, oficinas, o sea, y de repente encontramos que las intenciones. Y homologar me refiero a que cumplo con la normatividad, sí. Tengo mi pendiente o mi rampa en esquina. Que platicábamos que lo importante no es pensar en dónde voy a poner las rampas, sino en pensar cómo voy a solucionar un desnivel, ¿no? Si empezamos a ver así, a lo mejor encontramos muchas. ¿Cuál es la circulación? Aquí hay personas que vienen por este lado, aquí tienen tropezones. Vas bajando y te topas con rejillas. O bueno, de plano, pocas de tormenta acá, ¿no? Luego tienes acá hoyos, cruzas del otro lado, sorpresa. El parabús era más importante que el individuo, ¿no? Entonces, corramos todos. Ok, el parabús resulta que es más importante. Aquí cualquier persona tiene que bajarse. ¿Por qué? Porque pusieron esto ocupando toda la banqueta. ¿Por qué? Porque el peatón, ese es problema del peatón. Yo vendí 200 parabuses y yo los voy a poner en 200 esquinas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a vernos como sociedad, a vernos como seres humanos y a respetarnos. Aquí no hay por dónde pasar. Y esto, no sé si alcancen a ver estos detalles. Por ejemplo, no sé, esta herrería, que está como para que no te vayas a caer encima, no sé, no se metan los perros a los setos. Yo no sé si esto protege al seto, lo único que sé es que si te vas a caer, aviéntate al arroyo con los coches, porque te va a ir mejor que caerte de frente con esto. ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está ese individuo que vive en las ciudades? Ah, no importa, cuiden el supercentro, o sea, no sé cuál sea la intención, ¿no? Y yo creo que todo se puede, pero simplemente tenemos que empezar a ver y a cuidar a todas nuestras personas. Entonces, bueno, dentro de nuestros retos lo que vería es que tenemos un marco normativo, yo diría, suficiente. Siempre todo es perfectible, todo es mejorable, pero sí tenemos un marco normativo. Sin embargo, falta la aplicación de esta normatividad. Y yo creo que ahí es en donde sí tenemos un gran campo de acción. Y el hecho de aplicar estas situaciones o esta normatividad de accesibilidad no es por cumplir con una norma. Créanme que en las fotografías que vimos, la esquina esa que estaba con la rampa, estaba cumpliendo con la normatividad. Me han tocado baños que están sensacionales, los cubículos de baño, con todas las barras, toda la dimensión, lo que es el cubículo de baño, pero que los hacen a medios niveles. Es decir, nunca solucionaron el recorrido. ¿Cumplen con la norma? Están cumpliendo. La intención va más allá. Y la intención es vernos, como les digo, como esos seres humanos que habitamos y que vivimos. ¿Y cuáles son las necesidades? Y aquí, digamos que es cambiar estas paradojas que teníamos. El incremento de la población de la tercera edad. En los 40, el promedio de edad, en los 50 era de 44 años. Es decir, las personas, no llegaban a la tercera edad. La que llegaba tenía una familia de 25 personas para apoyarla y que no tuviera necesidad de nada. Ajá. ¿Por qué? Porque era 44 años. No llegaban a que les dolieran las rodillas, a que les fallara la vista, a situaciones normales dentro de la edad.
Ahorita nuestro promedio de edad es de 77. Sorpresa. Todos los jóvenes que están ahorita, su promedio de edad no sé cuál vaya a ser, pero empiecen a pensar en sus ciudades, porque ¿de qué nos sirve llegar a los 80 años si resulta que no puedo salir de mi casa? Calidad de vida por lo que sería edad, ¿no? O sea, puedo llegar a una edad muy grande, pero mi calidad de vida va a disminuir si no empiezo a ver estas ciudades, si no empiezo a buscar esta autonomía. Entonces cambia. Resulta que ya no nada más es para las personas con discapacidad. Estamos pasando a una población, a una ciudadanía completa, con todo. Y me encanta esta frase en donde te hablan de que cuando hablamos de discapacidad de repente quieren arreglarlo con terapia, ¿no? Terapia para las personas que tienen discapacidad. Y de repente dices, chin, es como si quisiéramos arreglar el problema del racismo desde la dermatología. Es decir, no tiene nada que ver nada más la condición, sino que es toda la situación de la sociedad. Acuérdense que cuando empieza esto es cuando la persona con discapacidad dice, oye, yo no voy a la escuela porque yo no tengo la capacidad para estar en la escuela, o la posibilidad de aprender, o porque el entorno no me deja llegar a la escuela. Entonces cambia, tiene que ver mucho más con un enfoque social, con un uso de ciudades. Y aquí, bueno, la dependencia, ¿no? La dependencia, ¿qué sucede? Es toda la diferencia del mundo. Cuando nosotros queremos, todos necesitamos ayuda en este mundo, todos. Sin embargo, la diferencia es que tengas o quieras pedir un apoyo, o que tengas que, porque no puedes llegar a un lugar. Y a lo mejor la diferencia es, bueno, no importa, te apoyan. Esto es la diferencia del mundo, porque de repente, como cualquiera, puedes amanecer de buenas, puedes amanecer de malas, puedes traer algo y resulta que tienes que llegar, sonreír y pedir que por favor alguien te ayude a subir. Cambia totalmente hasta la autoestima, ¿no? O sea, imagínense que para todo tengan que pedir ayuda. Una cosa es que digas, oye, ayúdame con esto, y otra es que para todo tengas que pedir ayuda. Entonces, estamos buscando esta dependencia y que se fundamenta en el funcionamiento del ser humano. Entonces cambia. Lo que era discapacidad, que era motriz, los que no se pueden mover, visual, los que no pueden ver, o sea, cambiamos de limitantes, o sea, no de limitantes, sino de la parte como limitantes, y pasamos a una parte positiva, en donde a lo mejor la discapacidad de una persona en Oslo, ¿no? Que todo es accesible, lo que son las calles, el clima no, pero todo lo demás es accesible, no tiene nada que ver con una persona, no vamos a meternos con América, pero por ejemplo de África, que no tiene la silla de ruedas para circular, y el entorno, ¿no? Entonces empiezan a ver hasta dónde todo lo que es la inclusión, el vivir las ciudades, la participación, va más allá de simplemente la limitante biológica. O sea, la situación biológica del africano y de la persona de Oslo, de Noruega, es la misma. Sin embargo, las posibilidades de desarrollo de uno y otro son totalmente diferentes, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el entorno, con el sistema en el que estamos. Y esta es algo que me encantaría explicarles un poquito lo que llega a suceder. Esta es la parte como triste de la plática, porque al fin y al cabo son situaciones que se dan. Y es cuando de repente dices, híjole, discapacidad, tenemos un ciclo y estamos en un sistema. Si yo en la lámina anterior hablaba de este sistema ecológico, ¿no? Entonces, lo que sucede en un lugar va a afectar directa o indirectamente al resto de los pobladores. ¿Y aquí qué sucede? Que si una persona, por alguna circunstancia, por malnutrición, poca atención médica, la mamá está embarazada y por esta situación va a tener un niño con alguna deficiencia, con alguna discapacidad. Ok, ya estamos empezando, que yo no la llamaría un círculo, por eso es el dibujo que ven espiral. Esta persona con pocas oportunidades tiene un hijo que tiene todavía menos oportunidades de asistir a la escuela, que tiene que ser cuidado por alguien, y eso cuesta.
un cuidador o una persona de la familia que no puede salir a trabajar porque tiene que quedarse para apoyar a este niño. Entonces resulta que cuando este niño es adulto y tiene un hijo o esta niña, pues viene, si empezamos aquí, viene con menos oportunidades todavía. Y así es como el ciclo de la discapacidad se puede convertir en una, ahora sí que espiral. Sin embargo, no todo es tan macabro. ¿Qué sucede si a este niño que nace le damos mejores oportunidades y le damos oportunidad de ir a la escuela? Y además le damos la oportunidad de una atención médica. Cuando este joven tenga a su hijo, va a estar un escaloncito arriba. Entonces, parte de nuestra tarea, esto tiene que ver con el entorno, tiene que ver con nuestro quehacer, parte de la tarea de hacer esta espiral a que cada vez sea mejor, es parte del entorno, parte de nuestro quehacer diario. Entonces, son situaciones que dices, híjole, espérame, yo creí que iban a hablar de rampas. Sí, ese es algo que soluciona, ¿no? De desniveles, eso es algo que soluciona. Esta es toda la situación social que tenemos. Y aquí me encantaría, se borraron algunas imágenes. Les pediría, ahora sí que, imagínense a su familia, ok, como en Navidad, así, la familia grande, 20, 25 personas, cierren los ojos, nadie, o sea, y les voy a decir, y quiero que vayan sacando a cada una de las personas que yo mencioné. Y no es que sean personas con discapacidad, pero por ejemplo con movilidad reducida, con artritis, que ya se cansan cuando tienen que caminar más de 2 cuadras, 5 cuadras, personas con discapacidad física pero que caminan, o personas con dificultad para asir o manipular algo, simplemente cuando tenemos las manos enjabonadas, si han visto qué difícil es darle vuelta a estas llaves de agua lisas, ¿no? Personas usuarias de sillas de ruedas, con falta de coordinación, con dificultad para arrodillarse e inclinarse, con movilidad reducida temporal, con visión reducida, personas ciegas, personas hipoacústicas o sordas, es decir, que es un aparato auditivo y a lo mejor con eso lo solucionen, con dificultad para hablar, personas de talla baja, de talla elevada, porque de repente como que, y de talla baja o talla elevada estamos hablando del estándar para el cual diseñamos, que es de 1,85, ¿no? Entonces, niños, personas con discapacidad intelectual, con dificultad para interpretar información, con dificultad de orientación, ¿cuántos vemos un mapa? Y bueno, ya, malo. Personas de la tercera edad, personas obesas, alérgicas o asmáticas, con limitaciones de resistencia, es decir, que no aguantan a subir muchos escalones o a caminar largas distancias, con problemas cardiorrespiratorios, mujeres en avanzado estado de gestación, personas que llevan carriolas o personas que llevan bultos, equipaje, mochilas, bolsas de compra, etc. Pregunta, ¿dónde está mi mayoría y dónde está mi minoría? ¿Quién se quedó como con toda su familia de las 25 personas? ¿Y quién sacó a la mayoría? ¿Alguien que me cuente? Ay, díganme, siempre me sale bien esto. A ver, ¿a quiénes? A ver, ¿quién dejó a toda su familia adentro? ¿Todos están adentro? Ay, yo dije, no, esa no era el ejemplo. Okay. Lo importante de aquí, y es ver con cada uno de nosotros, es que no hablamos de necesidades de personas con discapacidad, hablamos de las necesidades de la población en general, ¿no? Entonces, como que es más fácil diseñar para esta persona de un 80, o bueno, ¿qué quieren? O sea, ya me lo imaginé, ya me enamoré de la historia. Perfecto, y no es así, somos seres humanos, y un día nos duele la cabeza y no funcionamos igual. Entonces, es ver a este ser humano como es, y diseñar para ese ser humano. Ese es el fundamento, esa es la base por la cual toda esa normativa se tiene que aplicar, pero con esa lógica de que sí funcione, no por cumplir, porque me dijeron que tenía que cumplir, ¿no? Sino que vamos a esa lógica. Y así, bueno, llegamos a que la accesibilidad es una práctica que convierte al diseño en facilitador de una vida diaria sencilla, segura y confortable para todas las personas. O sea, si ven, como que ya cambia totalmente
de esa concepción que teníamos en los 70s, y no les platico cuando Benito Juárez hizo la escuela de sordos, ¿no? Es cómo se ha venido dando. ¿Por qué? Porque estamos llegando a esto, porque es cómodo para todos. ¿Qué sucede si yo pongo guías táctiles al llegar a las esquinas? Una persona ciega tiene la seguridad de que va a tener esa señalización, pero también cualquiera de nosotros que viene distraído con el celular o que viene con toda la prisa del mundo, o sea, es para todos. Entonces, considerándolo como un concepto totalmente viable, con sentido económico y social, porque de repente decimos, no, es que es carísimo. Si yo me pregunto, si hicieran estudios de esto, ¿cuánto costaría económicamente todos los peligros y consecuencias de estos accidentes, de la inseguridad, de un chorro de conceptos que vamos a ver ahorita al final, y que es nada más conceptos que tenemos, ¿no? Entonces, si el entorno social y físico es adecuado, la situación de dependencia no deseada puede distanciarse en el tiempo o incluso no producirse. Y esto es hasta dónde el entorno me hace que yo tenga que depender del espacio o de alguien más para circular por este espacio, y hasta dónde yo puedo ser autónoma y vivir cómodamente por todos los espacios. ¿Escalera o rampa? Contesten rápido. Ok, todos los que dijeron rampa ya se fueron de narices. Son detalles que veamos, no nada más pensemos en la iluminación tiene que ver. O sea, ya no es cumplir con una normativa de accesibilidad, cumplir con solucionar un desnivel, cumplir con un espacio de maniobra que requiero, cumplir con un alcance para la persona con discapacidad. Ya estamos hablando de situaciones de una buena iluminación, y todo esto nos va a dar esa certeza, esa seguridad. Y entonces, cuando empezamos a ver muchos otros conceptos que los que están indicados en la norma, entonces estamos llegando a lo que sería el diseño universal. Cuando vemos nuestra percepción del entorno, hay un libro, ¿para qué se los menciono si no me acuerdo cómo se llama el autor? Pero, de Juan Palladio o algo así, ajá, que tiene que ver justamente en cuando de repente nuestra vida se convirtió en visual. Los espacios sí son visuales, la información sí es visual, pero no todo es visual. Cuando llegamos, no sé, antes sucedía mucho, es que están aquí cerquita de la frontera, pero ahorita en Liverpool o lo que sea, las galletas, el olfato te está estimulando, te está haciendo percibir los espacios. Ah, ya sé, ya ando por las galletas, ya ando en la planta baja o ya ando en el sótano. O sea, ¿cómo los sentidos? ¿Por qué tenemos que quedarnos nada más con la parte visual? Si tenemos 5 sentidos y aparte tenemos calidades sensoriales para percibir las cosas, ¿no? Entonces aquí simplemente en visual, ¿por qué no hacemos combinación de colores, contrastes visuales y buscamos la seguridad incluso en horarios nocturnos? Sin embargo, estos 5 sentidos que tenemos, por ejemplo el auditivo, ¿por qué no utilizamos el sentido auditivo para que nos den información? Si queremos la seguridad en un cruce de esquina, lo más lógico es que no sea únicamente visual. En una esquina puede ser auditivo, visual y táctil. Ajá. Táctil, que puede ser con el bastón o puede ser con el mismo pie, con lo que empecemos a sentir. Es decir, logremos como arquitectos que esta percepción del espacio, que esta vida que estamos teniendo, esta vivencia que tenemos en los espacios, sea mucho más rica que simplemente lo que visualmente alcancé a percibir, ¿no? ¿Sí les ha pasado que cierran los ojos en un concierto o algo así y de repente empiezas a escuchar, a distinguir instrumentos, muchas otras cosas en los antros y todo eso, que ponen las manos en la tabla, en la mesa? Bueno, la mesa es la que te indica que está la música, o sea, y todo eso es vivencias, son diferentes percepciones. Y aquí, bueno, el Museo de Antropología, quienes hemos tenido la fortuna de estar, definitivamente lo que es esta fuente, la parte táctil, la brisa que te deja el agua, el oído que te indica en qué zona te encuentras, o sea, está jugando con muchos otros sentidos y no únicamente con el visual. Olfativos. El olfato es maravilloso. Si ustedes ven, en un segundo te transporta a otro lado y también dura muy poco. Por eso
por suerte, cuando huele horrible, o sea, ya ven que es, lo sientes y de repente ya como que te acostumbraste. Sin embargo, ¿por qué no podemos dar información de los espacios a través del sentido olfativo, ¿no? O sea, estás llegando a X espacio, bueno, ¿por qué? Porque huele a, no sé, orquídea, ¿no? Algo así que pudieras tener, y te da otra sensación, te da una vivencia mucho más grande. Y el chiste es cómo involucramos táctil, ¿no? Táctil implica tantas cosas. Somos, o sea, el cuerpo es maravilloso, todo lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, es maravilloso, y de repente, no, solo visual, ¿no? Y de listos. Entonces, aprovechemos esto. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Dando seguridad a la mayoría de las personas. Y con todo esto llegamos a parte de lo que sería el diseño universal. Y es cuando cambiamos de lo que veíamos accesible, personas con discapacidad, diseño universal para todos, incluye a personas con discapacidad. Por lo tanto, un punto importantísimo es que tiene que ser accesible para que sea universal, pero para que sea universal tiene que tener otras características para lograrlo. Y aquí vemos lo que es los principios de este diseño universal, ¿no? Y el primero son como muy generales, pueden funcionar para lo que es el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño incluso de currículas educativas, lo que son los espacios, y nos habla de este uso equitativo. Que uso equitativo quiere decir que todos los espacios sean de la misma importancia. Cuando de repente me toca ir a bodas, siempre entras por la cocina, ¿no? Porque es los que pensaron en el diablito y en toda la forma de llegar. Entonces, ¿eso es equitativo? No. ¿Es accesible? Sí, porque estoy llegando de una forma autónoma a los lugares. ¿Ok? Entonces, un uso equitativo. El otro es uso flexible. Hoy que fuimos a ver en la UDEM, ¿no? Y de repente veía los salones estos gigantes, que en verdad lo que te dan es un uso flexible. Ya veremos que también funcionan y todo, pero por mientras sí es una intención de lograr justo esto, ¿no? Antes las oficinas de 4x4, el director de 8x8, la secretaria de 2x2 y todo así. Y ahorita son espacios abiertos, espacios que podemos utilizar de diferentes formas. Una sala de juntas se convierte en un salón de usos múltiples y en un área de trabajo si es necesario. Entonces, este uso flexible, aquí como por ejemplo de uso flexible, la foto es como, bueno, la escalera se convierte en una plataforma que puede, la escalera eléctrica, que puede ser otra forma de solucionar desniveles. Otra de las partes es que sea simple e intuitivo. Hemos llegado a lugares o simplemente de repente vemos algún instructivo de algo o vemos un celular o una lavadora que dices, ay, así funciona y listo. Y hay otros que el instructivo es de este tamaño seguro y además lo ves y tampoco le entiendes nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma en que llevaríamos esto al espacio? Que sea simple e intuitivo, ¿no? Un lugar en donde yo sepa que por aquí se debe de cruzar la calle y no que esté adivinando, ese sería el cruce peatonal, no, se me hace que se les cayó, no, yo creo que es por acá, o sea, simple e intuitivo en los espacios. Información perceptible, 5 sentidos, no uno, no el visual. Información perceptible de diferentes maneras, de diferentes formas. Tolerancia al error, pensar que todos somos simplemente seres humanos, ¿no? De repente, ¿quién se va a caer en ese hoyo, por favor? O sea, nadie se va a caer, te das la vuelta y alguien se cae, ¿no? Entonces, ¿nadie ha chocado contra un poste? Ese también me sale bien, todos han chocado seguro. Entonces, simplemente somos seres humanos y tenemos que cuidar a ese ser humano. El esfuerzo físico mínimo, que no implica en eliminar los recorridos largos o algo así, simplemente, sí les han tocado cierrapuertas que, bueno, aunque pongas todo tu cuerpo, toda tu fuerza, apenas si lo puedes abrir, o pisos resbalosos en los baños, ¿no? Áreas húmedas y le ponemos además un acabado, porque era el más económico, resbaloso, deja que te caiga una demanda y vas a ver lo que era lo más económico, ¿no? Entonces, de verdad, tenemos que empezar a ver esas cosas del esfuerzo físico mínimo y tamaño y uso y espacio de aproximación y uso. No todos estamos de pie, hay niños, ¿no? Entonces de repente los pobres niños, bueno, yo no sé, hay banquetas que dices, pon a un adulto a que suba banquetas hasta las rodillas, digo, a que suba escalones,
15 escaloncitos hasta la rodilla y van a ver cómo llegamos arriba, ¿no? Y de repente empezamos a ver que no contemplamos a los niños, contemplamos a ese ser modélico que, como vimos, es el mínimo, ¿no? ¿Sí existe? Sí, pero es el mínimo. Nuestra mayoría es otro. Entonces, espacios, ¿hasta aquí vamos todos bien? Les sigo. Espacios públicos integrados es cuando empezamos a analizar conceptos, si ven, va mucho más allá de simplemente hacer la norma por cumplir. Vamos mucho más allá y va cuando empezamos en realidad a ver a este ser humano, ¿no? Y entonces empezamos a ver calidad de vida de todos los individuos, el ejercicio de los derechos por todas las personas. Entonces vienen conceptos de civilidad y coexistencia en el medio urbano, como contra los conceptos como socialización, arraigo y pertenencia. ¿Cómo puedo tener pertenencia a una sociedad si no puedo salir de mi casa y ni la conozco? ¿Cómo puedo tener pertenencia ante un grupo si no puedo, ahora sí que vivo nada más, si salgo, tengo que salir, ir al parque porque es lo único que estaba disponible y de ahí de regreso, ¿no? Entonces va mucho más allá de lo que le puedes dar o no dar a las personas. Hay un ejemplo que es el Auditorio Nacional en México. ¿Es accesible? Sí, le hicieron su elevador, llegas en tu coche, te dejan entrar, te tratan de maravilla, te estacionas, subes en el elevador, compras el boleto, vas a ir. ¿Cuál es el chiste de ir al Auditorio Nacional? Vas a un concierto, pues es ir con 4 o 5 personas, 6 personas, si no es que 10, ¿no? La bola, vas ahí. Y de repente resulta que llegas, compraste boletos de 1,000 pesos, todos tus cuates se quedan aquí y tú te quedas aquí. Compraste boletos de 20 pesos, todos tus cuates se quedan aquí y tú te quedas aquí. ¿Cuál es el chiste de ir a un concierto? ¿Estamos de acuerdo que es accesible? Sí. ¿Es integrador? ¿Está dando toda esta parte social, toda esta parte de vida? No. Eso es el diseño universal, cuando no hacemos estas diferencias. Y cuando pensemos en todas las necesidades, vamos a poderlo lograr. Y aquí llego a conceptos que simplemente les voy a dejar así. Uno es que muchas veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque pensamos el desconocimiento, ¿no? Los prejuicios que tienen que ver con, es que la calidad es muy importante y entonces estamos fallando a la calidad. Lo puedes hacer con la misma calidad, siendo accesible o no siendo accesible, ¿no? No tiene que ver, pero son de repente prejuicios, ¿no? La competitividad y un mercado que estamos dejando fuera. ¿Por qué? Porque resulta que pues las personas de la tercera edad que estamos viendo, de repente todos vamos al mismo restaurante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que le acomoda a la abuela, ¿no? Porque es el cómodo, es el que tiene los baños, es el que le gusta y te conviertes en un mercado cautivo. ¿Y por qué? Porque los otros no tienen las adecuaciones, entonces toda la familia no va. No es una persona, es un mercado al que estamos dejando fuera. Otro que tiene que ver con la violencia. La violencia muchas veces que de repente dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? Pero el hecho de convivencia o que te genere inseguridad, malestar de los espacios, de repente es, ¿qué sucede si las personas hacemos un parque sumamente agradable en donde las personas de la tercera edad, cuando los niños están en la escuela, pueden estar felices, disfrutando ahí del sol, de la sombra, aquí en Monterrey más que del sol, y disfrutando de toda esta área, apoderándose de la ciudad, estos individuos, estos ciudadanos, y no dejándolos abandonados. Y en la tarde llegan los niños y en la noche llegan los jóvenes. Le damos vida a los espacios. Siendo accesibles, podemos lograrlo mucho más fácil. Por otra parte, lo que es marginación contra el aislamiento o la integración, por el otro lado. Otra parte, lo que es exclusión, simplemente contra inclusión o contra lo natural. Lo natural es que somos diversos, es que todos somos diferentes y es que todos somos estos individuos. Y el costo, ok, puede tener un costo más alto que no está visto. Obviamente un costo, si es una inversión en una casa, pues a lo mejor si es muy amplio, una inversión de 500,000 pesos, pues resulta que el elevador te sale más caro que la inversión, ¿no? Pero en muchos de los inmuebles resulta que la inversión
cuando se vio lo de la línea B del metro, era el 0.00, o sea, si lo veías como la cantidad, decías, es carísimo, pero si ves la inversión que se iba a hacer en ese metro, resulta que era el 0.001%. Entonces, costos, sí, pero contra calidad de vida. ¿Cuánto vale la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cuánto vale el que tengamos esta tercera edad, el que lleguemos a la tercera edad y podamos seguir autónomos, productivos e independientes en nuestras ciudades? Lo que es la rentabilidad social, justamente la sostenibilidad. Acuérdense que sostenibilidad va en 3 ámbitos: ambiental, social y económico. Si no cuidamos lo social, no es sostenible. Entonces, la parte social y el valor directo, ¿no? ¿Esto qué nos va a dar? Si esto lo hacemos, vamos a buscar un bien común que como sociedad nos dé empoderamiento. Y como empoderamiento nos ayude o nos permita la construcción de un capital social que es indispensable, que es necesario para las sociedades actuales, para todos los cambios y para toda la evolución que estamos viviendo. Y que nos lleve a progreso comunitario. Y como conclusión, bueno, es que vemos que esto debe ir basado en el respeto a los derechos, no en el asistencialismo, ejemplo claro de una práctica asistencialista y de una práctica de derechos. Tengo más bien la asistencialista, que sería el gobierno del Distrito Federal empieza a hacer las estaciones de metro accesibles, el transporte accesible. Esa es una política de derechos. Llega de repente, bueno, no me voy a meter en años, pero hay cambio de gobierno y lo que sucede es que empiezan a meter becas. Entonces, obviamente los recursos que están utilizando para hacer esto accesible, los utilizo para regalarte o darte una beca. Entonces, esto es asistencialista. Como no te puedo dar los mismos servicios que al resto de la población, doy una beca para suplir un poquito esto que se está viendo. Y de la otra forma es como te estoy dando todas las oportunidades para que puedas ir a la escuela, para que puedas obtener un empleo y para que te desarrolles como el resto. Es decir, no me den el metro gratis, pero déjenme utilizar el metro, ¿no? ¿De qué te sirve que el metro sea gratuito si resulta que puedo usar 5, no sé, de las últimas, pero podía usar 5 de las primeras 160 estaciones que había, ¿no? Ahorita la línea B se supone que ya es toda, pero 5 de 160 no me lo des gratis, déjame usarlo, dame el derecho que tengo de utilizarlo, ¿no? Entonces, política asistencialista, y aquí vamos, es derechos en respeto a los derechos de cada persona. Y entonces esto va a tener mejoras en la salud y la calidad de vida, maximizando la conservación, y va a revitalizar la economía. Todos estos son puntos que, si ustedes ven, todo eso es por iniciar con ciudades accesibles. Ese es el grano de arena que nosotros podemos dar, eso es lo que nosotros podemos hacer, y ahora sí que es lo que podemos lograr para generar todo este cambio y ver todo lo que influye en lo que hacemos. Que si va a ser una banquetita, ¿qué tanto va a influir? Créanme, analícenlo hasta dónde puede llegar eso y vean la responsabilidad que tenemos de hacerlo bien. Y bueno, por último, solo me queda decirles, pues muchísimas gracias, no sé si hay dudas. María Ángeles, ¿tendremos algún micrófono para las preguntas? Muy buenas noches, felicidades a la maestra Taide por su presentación y a la Academia por traer este tema a la mesa. Tú mencionaste muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas la accesibilidad y la otra la accesibilidad en las ciudades, en las metrópolis. ¿Cómo hacerla accesible? Yo me he movido un poco en el tema de urbanismo, de metrópolis, y bueno, por ejemplo, en el caso de Monterrey, es una ciudad que ya tiene 400 años, la ciudad va creciendo, tal vez sin esa conciencia de accesibilidad, ¿verdad?
el barrio antiguo tiene una fisonomía y luego digamos, el centro de la ciudad tiene otra, y luego en 1950 los fraccionamientos fueron otros. Entonces, como que mencionas un poco que la normatividad está ahí, pero que el reto es la aplicación. ¿Cómo podemos hacer que los nuevos fraccionamientos que estamos generando? Yo ahorita, por ejemplo, traigo un proyecto en Saltillo de 40 hectáreas y bueno, me tocó la buena suerte de tener un buen cliente que aceptara la recomendación de hacer todo accesibilidad total. Entonces, en cada esquina estamos poniendo rampas muy diferentes a esta, o sea, con anchos de 120, con pues digamos, porcentajes de no más del 8%, y bueno, todo depende también un poco del reto que tengas que saltar. O sea, si el cordón de banqueta es de 10 centímetros o es de 15 centímetros, bueno, pues ahí se despliega una dimensión diferente de unos 50, unos 80, etc. Pero no todos los clientes son así. Entonces, ¿cómo qué podríamos ir haciendo para construir ciudades, o sea, los nuevos pedacitos de ciudad que nos van encargando de 20 hectáreas o de 30 o de 5, lo que sea, hacerlos accesibles? Y luego el reto es lo que ya está hecho, cómo marcar tal vez rutas especiales, ¿verdad? Tal vez no vamos a poder lograr la accesibilidad al 100% en todo el centro, por ejemplo, de Monterrey, pero sí en algunas rutas que van de punto A a punto B, que pudiéramos de alguna forma hacer que fueran más accesibles los espacios. Entonces, como que son esos retos, y yo los dejo aquí un poquito a la discusión y a la mesa, y pues gracias a Pablo también por la invitación de iniciar el debate. Gracias. Bueno, en relación a eso, bueno, no sé si alguien más quiera comentar, que se me hace, una es, si cómo hacemos programas para lo que ya existe, ¿no? Para adecuarlos, a lo mejor sí como específicas. La situación es que si tenemos la intención de hacerlo, créeme que es mucho más fácil. A lo mejor son rutas, no va a ser diseño universal, sí puede llegar a ser accesible. Hay planos en las ciudades muchas veces en internet de cuáles son los lugares, cuáles son las rutas más, señalizamos para que no sea dar 3 vueltas para encontrar por dónde es por donde puedes llegar. Y en fraccionamientos nuevos, yo creo que es viendo este cambio, ¿no? En donde le digamos a la persona justo todo lo que estamos viendo es, económicamente no es más caro, dependiendo de la inversión. Y es más fácil hacerlo al principio que hacerlo al final. 2, hasta dónde en este espacio que queremos, quitarle a lo mejor esa parte de pertenencia, todo lo demás, seguridad. Yo creo que es un punto bien importante que vas a hablar ahorita. Si son espacios en donde la gente va a andar segura, va a andar por las calles, va a disfrutar los espacios públicos, es como podemos ir como viendo de qué manera logramos que se haga. Y en último de los casos, por obligación, que normativas hay. Como ahora a veces, por ejemplo, cuestiones de infraestructura en tierras, toda la infraestructura y es obligatorio hacerlo para no tener postes por ahí. Tratar de que también la accesibilidad sea una variable de planeación, que sea una obligación desde el principio. Como bien mencionaba, no es caro si lo planeas, ¿verdad? Pero si no lo haces, definitivamente adaptarlo lo va a hacer, ¿verdad? Empieza por, obviamente, hacerlo valer la ley o el gobierno sea obligatorio, pero hay que empezar con nosotros, los diseñadores, hacerlo, exigírselo a los convencer a la gente y no dejarnos nada más irnos por lo fácil, vaya, que es más fácil no hacerlo y nos saltamos la regla y empezar por nosotros, ¿no? En cada esquina tiene una rampa. Entonces, bueno, nosotros lo quisimos hacer así porque, pues, como ya se mencionaba la lista, las personas con carriolas, las personas que traen adultos, todos de alguna forma en algún momento vamos a necesitar esta accesibilidad, hacerlo y que el cliente te lo acepte, pero no siempre es... Pues que lo acepte, pero que exigirlo, ¿no? Y el chiste es estar convencidos. Sí creo que si estamos convencidos del por qué lo debemos de hacer, ya buscar la normativa y cumplir con toda es mucho más sencillo, pero sí tener ese convencimiento, ¿no? ¿Alguien más?
toda la temática que nos sensibiliza enormemente del asunto de los proyectos, sobre todo los proyectos públicos, que pertenecen a la ciudad. Cuando tienes una familia, pues hombre, atiendes a los miembros de la familia que lo requieren. Pero cuando estamos hablando de ciudad, tienes que tener ese mismo conocimiento o esa misma sensibilidad para resolver los problemas de la ciudad. Te quiero comentar que se me tocaba que lo que tú estabas diciendo era que todos somos minusválidos en algún tiempo. En algún momento no tenemos la capacidad para, cuando naces, cuando tienes una edad de cruzar una calle, pasan 8 o 10 años. Incluso cuando rebasas una edad también vuelves a caer en esa situación. Y los mejores futbolistas del mundo siempre andan quebrados. O sea, cualquier deportista está quebrado. Incluso hospitalizados es común en cualquier edad. O sea, creo sinceramente que lo que estás hablando es de entendernos a nosotros mismos. Es muy sencillo, más sencillo de lo que imaginarnos a la gente que tiene alguna necesidad especial. Yo creo que todas la tenemos permanentemente. Yo creo que las ciudades nacen con una inconsciencia, o las hacemos muy inconscientemente. Hoy en día se siguen haciendo metros aéreos, por ejemplo, están planeados metros aéreos, cuando es una verdadera barbaridad con la gente, con los niños, con las señoras embarazadas, con las personas mayores, con las personas que tienen deficiencia. No pueden subir el metro, y para eso hay transportes públicos que cobran el doble para pasar por la parte de abajo, por una competencia desleal. Y estas situaciones creo que no se ven con una claridad cuando los metros en todo el mundo y en todas las ciudades del mundo son bajo nivel de suelo, que tienen posibilidades de no estar bajo la lluvia, ni estar bajo el sol, ni con escaleras de ese tamaño, pueden haber escaleras eléctricas, en fin, baños, servicios, todo lo que no se puede hacer con zona aérea. Y eso es un ejemplo, pero los anchos de las calles no tienen dimensiones ni para los normales. O sea, ni para una persona atlética puede cruzar Constitución aquí en Monterrey. O hay unidades imposibles de cruzar para cualquier tipo de persona, no digamos los que tienen alguna diferencia. Pues hombre, quisiera nada más era completar lo tuyo y te felicito, un abrazo fuerte. Nos dejaste muy sensibilizados al tema. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Para comentar que para este tipo de situación se requieren 3 elementos esenciales para que funcione. 1, autoridad, que haga ejercer, que ejerza, que haga cumplir los reglamentos y la normatividad establecida. 2, que quien está invirtiendo cumpla, se apegue, cumpla con esta normatividad. En ocasiones estamos viendo cómo darle la vuelta y no cumplir con eso porque es un obstáculo más o un trámite más. Y la otra importante, ciudadanos comprometidos con su ciudad. Si estos 3 elementos, cada uno cumple su función, créanme que seremos una mejor sociedad. Y la medida que el ciudadano exija, por ejemplo, en los parabuses que veíamos, seguramente ese parabús, como los que tenemos aquí en Monterrey, cuando se firmó el convenio para establecer y autorizar, se establecieron ciertos requisitos, por ejemplo, dejar cierto espacio para la cuestión peatonal y demás. Si no se está cumpliendo, habrá que exigir. Por ahí también ya tenemos una gran plantación de teléfonos públicos. Creo que hemos plantado más teléfonos públicos que árboles en los últimos años. Hay esquinas en Cuauhtémoc, Colón, aquí en la Plaza Morelos y demás, en donde hay gran cantidad de obstáculos de este tipo. O sea, a medida que cada uno de nosotros cumplamos la función que nos toca, ciudadanos, autoridades y empresarios, desarrolladores, inversionistas o como le queramos llamar, cumplamos con lo que nos toca, claro que esta sociedad tendrá que mejorar. Sí, buenas noches. Felicitaciones como siempre, lo haces excelentemente bien. A lo mejor haciendo una parodia de Telefai, que decía que la literatura no puede solucionarlo todo, pero que sin literatura el mundo no debería existir. Yo diría que en este caso la arquitectura, sin tomar en cuenta esa accesibilidad, no es una buena arquitectura. Creo que los arquitectos tenemos la obligación moral y ética de pensar precisamente en esa accesibilidad. Pero esa accesibilidad que es para todos, como decía Oscar, te rompes un pie esquiando, con la moto, lo que sea, y en ese momento ya eres un discapacitado.
Todo lo que necesitamos es sensibilizarnos nosotros los arquitectos, aplicar en una forma muy ética todos nuestros conocimientos y de esa manera sí podemos convencer al cliente, porque además para él va a ser una ventaja de venta el que su obra tenga esa accesibilidad. Gracias. Taide, buenas noches y gracias por compartir con nosotros su experiencia. Quisiera complementar algo más a lo que tú platicabas de lo que dice la ley con respecto a la igualdad. Ojalá que todos nosotros pudiéramos fomentar esa cultura de respeto, pues, a todos los grupos de personas, a los que la mayoría, algunos grupos de personas consideran diferentes. Por ejemplo, cuando una persona va a pedir trabajo, pues, por ejemplo, si es una persona con discapacidad, pues, no tiene la misma facilidad que una persona cuando no presenta estos problemas. Y también pues con todo el mundo, o sea, por ejemplo, raza, sexo, todo, o sea, porque por lo menos se pueda fomentar una cultura de respeto, porque todos tenemos los mismos derechos, como tú lo comentabas. Gracias. Y aquí, bueno, si me permite, este punto en donde mientras el entorno nos permita cada vez ser más, ver más, o sea, ¿cómo van a saber cuando chavitos, los niños tengan a su amigo, su cuate, chavito ciego, que resulta que reprueba igual que ellos y que pasa a la escuela igual que ellos? Pues también eso va a generar esta como aceptación hacia mucho más la diversidad, que de repente cuando nunca viviste con alguien con discapacidad y aparece alguien, pues es como ese mismo rechazo, ¿no? Entonces es el entorno, créanme que es una maravilla todo lo que puede hacer, o sea, lo que hacemos nosotros va a tener implicaciones a futuro, no van a ser mañana, ¿no? Pero sí tiene mucho más de las implicaciones que decían. Y aquí nada más es ese punto que decías de crear un mercado, simplemente es cómo lo vendes a los clientes, ¿no? En los 90s empezó en México, por lo menos en el DF, en el 90 Grupo Cifra, que después fue Oberá y Costco y ya no sé en qué se ha convertido, pero empezaron a traer las sillas de ruedas y a poner, son supermercados, y empezaron a poner los cajones de estacionamiento. ¿Qué sucedió? Que ahí se vio como una ventaja competitiva, no se vio como una parte asistencialista, se vio el, chin, si no lo tengo, este cuate va a vender más. Entonces lo vieron como con el otro enfoque. El chiste es que lo que hagamos, le podamos dar ese enfoque y no el enfoque de, hijo, lo hago porque soy lindo, ¿no? O sea, porque no me queda de otra. Sino si logramos convertirlo en mercado, en esa parte, así es como yo creo que puede ser más sencillo. Rosy quiere participar. ¿Sí? Hola, buenas noches. Soy Rosy Morales. Y bueno, primero que nada quiero darle las gracias a la academia por invitarme a venir a la conferencia y sobre todo también darle las gracias por hacer ese tipo de conferencias, porque no solamente pues capacitan a ustedes los arquitectos, sino a las demás personas que los acompañan, igual los sensibilizan. Y pues así era algo así. Y ahorita que me di la oportunidad y que me pasó el micrófono Guillermo, pues solamente invitarlos a que cuando van a diseñar o están viendo un proyecto, pues invitarlos a que vean por la accesibilidad. Esto, como ya lo ha dicho Taide, y pues esto llega de repente. A mí la discapacidad me llevó hasta 5 años en un accidente. Y bueno, pues me llegó y desde hace 2 años estoy pues participando. Aquí he visto caras que ya no he visto, ¿verdad? Yo dentro de la discapacidad hay muchas cosas donde podemos ayudar, pero me he enfocado más en la accesibilidad, y creo que es
pues es algo súper básico, ¿verdad? Y pues otra vez, pues invitarlos a que en verdad pues vean por esto, y los que tienen la oportunidad de llegar a ser funcionarios públicos, pues que en verdad se respeten y se vea porque se respete la historia. También como lo comentó Taide, pues hay de manuales, hay por todos lados, pero pues nada más es papelito, que se respete, pues todo. ¿Había otra participación? Perdón, sí. Buenas noches. Tengo una pregunta nada más. Me gustaría saber cuáles serán las principales causas de que existe esa brecha tan grande entre la teoría y la práctica. No todo el mundo lo ha mencionado, pero cuáles serán las causas principales. A lo mejor no es una. Si por un lado estamos llenos de legislación, de manuales, de normativas desde hace años a nivel federal, estatal, municipal, pero al mismo tiempo tú sales y la ciudad es completamente intransitable para las ciudadanas. Entonces, ¿cuál será la causa principal? ¿Es que se brincan las leyes? ¿Es que no están bien hechas? ¿Es que a lo mejor la ley aplica a partir de lo que ocurrió a cierta fecha? ¿Qué es? ¿O es una combinación de cuantas cosas? Bueno, yo creo que sí es una combinación, pero aquí algo que me encantaría destacar es que es más fácil. Acuérdense que teníamos una población que llegaba a los 44 años, ¿no? Promedio, entonces no se necesitaba en los 50. Sí es una combinación de muchas circunstancias, pero esto de no necesitarlo y de repente nosotros, y ahí me voy con todos los presentes, construimos las ciudades como lo hacían hace 100 años, hace 50 años. Las banquetas las seguimos viendo igual, el transporte, ¿cómo funciona? Mira, eso funcionó, pero espérame, ya cambió, ya evolucionó. ¿Qué solución damos ahorita? Es más fácil, yo creo que es como cambio de chip, de empezar a pensar, a cuestionarnos por qué se hacen las cosas. ¿Por qué el metro se hace elevado? ¿Por qué un metro? ¿Y por qué no un metrobús o tipo transporte de piso bajo? ¿O por qué no sé? ¿Cuál es la situación? Pensemos en los problemas y démosle solución a los problemas. Aquí se requiere transporte público eficiente. Antes podían tomarse 5 minutos, 2 minutos para subir al camión con la bolsa del súper y con toda calma. Ahorita 2 minutos te genera un tráfico que te afecta durísimo, ¿no? Entonces, yo creo que pensemos en por qué lo estoy haciendo y demos soluciones. Arriesguémonos a lo mejor a soluciones diferentes, pero sí yo creo que podemos darle vuelta a esa parte, ¿no? Aparte de la legislación y todo, pero aceptemos un cambio que nosotros mismos lo estamos teniendo en nuestro promedio de vida. Entonces veámoslo, aceptémoslo y demos solución a las necesidades de ahorita. Bueno, yo quiero felicitarte, arquitecta, por la brillante expresión que hiciste de este tema, que se ve que lo domines a la perfección. Como decía Bulnes, definitivamente nos sensibiliza todo lo que nos has enseñado. Veo con gusto a los estudiantes y algunos simplemente ya arquitectos recibidos o arquitectos tomando notas de esto. Creo que la situación es cultural, es decir, me ha tocado dirigir, yo soy arquitecto, me ha tocado dirigir algunos proyectos. Quiero presumir un poco de que, como decía la señorita, yo he sido funcionario público. Y me ha tocado remodelar, reconstruir, restaurar 40 las banquetas de 40 manzanas de aquí en el centro de la ciudad, de Washington, a Roberto Martínez y de Mariano Arista, por acá por el Lupe Carranza, y tuvimos que hacer las banquetas nuevamente. Había banquetas, había espacios de 60 centímetros con un poste de teléfonos recargado en las fachadas de
en la mera esquina, más los tensores, más los aires lavados, aire acondicionado, más las rampas, porque ahora resulta que nosotros aquí es una situación que prevalece y hay que reglamentarla de alguna manera, porque de la línea del paramento hacia acá, pues es la propiedad privada, de la línea del paramento hacia acá es la pública, y ahí está el arroyo de los automotores, y está también la vialidad peatonal, que también es una vialidad, pero hay banquetas o vialidades que miden 80 centímetros escasos, ¿verdad? Y ahí va el parquímetro, y ahí va el poste, y ahí va el teléfono público y el tensor. Es decir, es una situación. Ahora las rampas no las hacen adentro, es una casa vieja, la condiciono para un negocio, tengo que meter la camioneta, pero la rampa no la hago adentro, la rampa la hago en la banqueta. Entonces las banquetas son públicas, ¿de acuerdo? Pero yo dispongo de ella. Y si me regalaron un material vitrificado, lo meto en la banqueta para presumirle al vecino. Y hay un caos en ese aspecto. No obedecemos una norma, no somos conscientes de que por ahí va a pasar mucha gente. Yo he visto cuando estábamos remodelando esos 40 banquetas, yo veía cómo se caía la gente, no necesariamente viejitos. Bueno, hay otro comercial. Ahí me tocó dirigir en turismo, que trabajé 8 años, el proyecto para las grutas de García. La gruta de García pues es un paseo que tiene 100 años y es la gente quiere ir. Y el primer criterio que yo fijé para ese proyecto es que desde el estacionamiento pudiera una persona en silla de ruedas subir hasta las grutas. Metimos un teleférico de sucio nuevo, aéreo, obviamente, teleférico, que transportaba 45 personas al mismo tiempo, pero todo lo demás para llegar ahí era con rampas, de máximo 8% pendiente. Entonces a mí me daba mucho gusto, que entrevisté yo a la primera persona que subió en silla de ruedas, ¿verdad? Ya tengo grabada la entrevista esa, y me dio mucho gusto, fue una satisfacción, porque decía, yo tengo 70 años queriendo venir a las grutas, pero no podía. Bueno, este es un ejemplo. Y luego las otras grutas de Bustamante, del Palmito, que también me lo asesoraron unos gruteros italianos, ellos me dijeron, pues aquí está muy fácil. Una pasarela por todo el primer salón, que mide como 150 metros por 60, enorme el salón, y no lo podían visitar nadie, porque aparte había que subir la montaña 40 metros entre rocas y luego bajar ya dentro de la gruta 50 metros para llegar al piso del salón. Y un ingeniero geólogo e ingeniero civil me dice, mira Raúl, hay una idea muy vieja que no es mía, vamos a meter un túnel, vamos a agujerar la sierra, y en lugar de que subas y luego bajes, que eso no lo pueden hacer, bueno, gente discapacitada, pero también gente normal. Entonces hicimos, en ese proyecto de Bustamante, hicimos un túnel de 80 metros, excavamos, mide 3 metros de alto por 3 metros de ancho, y hicimos un túnel y llegamos al salón. Y ahora entra cualquier persona, silla de ruedas, el que tenga 90 años puede ir. Y entonces, de alguna manera algo se está haciendo. Quiero también decirlo porque, aunque falta culturizarnos aquí en Monterrey respecto a esto, de elevar, a eliminar las barreras arquitectónicas, también algo se ha hecho, pero necesitamos contaminarnos más en el buen sentido del término para que haya logros mayores. Enhorabuena. Muchas gracias. Buenas noches, Taide. ¿No han trabajado ustedes con el gobierno federal? Porque a los municipios les mandan cada 3-4 años para que recarpeten las calles para el automóvil.
pero no mandan para arreglar las banquetas que están todas deterioradas. O sea, buscar que haya una ley o un reglamento para que si se arregla el pavimento, se arreglen también las banquetas, para que puedan ser accesibles, para que puedan estar en buenas condiciones, porque están todas partidas. Entonces, buscar presupuestos que vayan dirigidos a reparar las banquetas y hacerlas accesibles también. O sea, nada más es una pregunta y a mí sí me gustaría participar en esos reglamentos que ofrezco también para buscar que se invierta un poquito más en las banquetas, más que en el recapiteo de las calles. Gracias. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta es trabajar directamente, pues las leyes cuando estamos, digamos que si vemos la ley de discapacidad de la convención, todo esto, cuando son adecuaciones que se hacen después de la ley, es decir, ya todo lo que hagamos ahorita debe de ser accesible. Yo aquí me encantaría la parte que comentaban allá de ciudadanía responsable y todo eso, y es cómo nos sumamos para ver que el municipio lo haga, y si no lo está considerando, es más chamba, pero también es nuestra, ¿no? Acercarnos a estos municipios y decirles, oye, ¿qué onda con esta parte? O sea, es como parte de jugar todos con lo que nos toca como ciudadanos, como funcionarios, como trabajadores, como profesionistas, ¿no? ¿En dónde estoy y qué puedo hacer? Y como ciudadano, sumarte aquí a lo que sería el municipio, ¿no? Más que lo exige el federal, a lo mejor es que el municipio lo aplique de una forma analizando la movilidad de la ciudad y no simplemente la movilidad vehicular. Entonces, ¿por qué no se presiona a la federación para que envíe también algo de recursos para arreglar las banquetas? O sea, así como arreglan el arroyo de la calle. O sea, es sí. una ponencia para buscar presionar al gobierno federal que reparta los recursos para los automóviles o etiquete los recursos para los automóviles, pero también para las banquetas. Sí, que sea para movilidad urbana más que para automóviles, ¿no? Y entonces el municipio lo puede aplicar de acuerdo a las necesidades. Aquí hay varios de obras públicas o de desarrollo urbano que saben que precisamente se recarpetea cada ratito y no se busca arreglar las banquetas. Gracias. Bueno, sí, buenas tardes. Pues última participación. Ok, perdón, allá estaba otro. Les voy a pedir nada más que sean breves sí, claro. y concisos para que podamos terminar de participar todos, porque esta sesión definitivamente da para mucho y es muy interesante. Nos van a correr de más aquí en la red. Buenas tardes, mi nombre es Jesús, soy técnico eléctrico. Nada más para darle segundo al compañero que hablaba de las banquetas. Yo creo que le falta mucha participación ciudadana para que pueda exigir su derecho y ejercerlo de sus banquetas, como yo lo he hecho en el municipio de obras públicas, y me mando directamente con los directores porque soy ciudadano, padre de familia de la colonia. Dándole también al compañero Raúl, hablando de las de Bustamante, se están secando las frutas de Bustamante. No sé quién hizo ese túnel, pero están dañando el ecosistema de aquel lado. Está muy bueno el túnel, yo he ido antes de y he ido después de, pero nada más estoy dando segunda. Me gusta mucho, me gusta viajar bastante. Arquitecta, Taide, ¿correcto? Sí. Muchas gracias. Veo que es muy entre la unión de usted, habla mucho de la solidaridad y la humanidad en cuanto como arquitectos, ¿no?, que utilizan. Yo en realidad no soy arquitecto, no soy ingeniero, soy técnico. Trabajo mucho en el campo, trabajo mucho en obras. En Saltillo voy llegando de una obra que tenían allá magna. Atrás de nosotros estaban haciendo un fraccionamiento, como el que comenta la compañera, acerca de las banquetas tan altas, ¿no? Pero allá no se habla, y aquí tampoco he escuchado que se hable de plantación de áreas verdes. Veo que se respeta, yo respeto lo más que pueda las rampitas para la silla de ruedas. Tengo una niña también, soy padre de familia, como les comento. Pero sí me molesta que haga una devastación completa, como aquí en el Bosque de la Pastora, y no se vuelva a reforestar. Es algo que a mí me molesta mucho. ¿Por qué? Porque si a mí no me va a afectar, a ustedes tampoco, yo creo que a nuestros niños, para el ecosistema. Y es lo que pasa aquí en Monterrey, por eso se calienta tanto. Yo creo que como arquitectos
deberían de exigir un poquito más al momento de diseñar una casa. Oye, un área verde, no te voy a tumbar ese árbol que tiene 50, 70 años para crearte una mansión, o creo romperte unos 4 o 5. Ese no era mi punto. Y pues era todo nada más áreas verdes, porque sigo que se enfocan en el respeto a los compañeros, porque nos puede pasar a todos en silla de ruedas. Y luego vas a decir, ¿quién diseñó esta casa? Que no me hizo nada. Pero bueno, la otra era una pregunta. ¿Cuál es su opinión en cuanto a los maestros que están ahorita en México? Gracias. Bueno, en relación a lo que comentas nada más de lo verde, acuérdate, sustentabilidad es ambiental, económico y social. Y tenemos que trabajar en los 3 ámbitos. Aquí estamos hablando de lo social, no le quito valor a lo ambiental, sí estamos enfocados en este tema, en la parte social. Pero para ser sustentable tienes que trabajar en las 3 áreas, entonces al mismo nivel de importancia. Entonces yo creo que eso es importante. Y en relación a los maestros, más que una opinión, te voy a decir que sí he sido afectada por ellos. No estoy así, estoy totalmente en desacuerdo con lo que están haciendo con mi ciudad, ¿sí? O sea, no más comentarios porque me voy a quedar en el periférico 2 horas, o sea. Bueno, nada más con lo que decía el arquitecto Avaroa, tuvimos una reunión con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y ahí estuvo la academia, la SURMAC y los implantes y una de las, hablábamos de banquetas y una de las conclusiones que nos dieron ellos decían, pues es que los que tienen que ver con esto son los presidentes municipales y decían, ¿por qué no cuando están ellos en campaña, que es cuando ellos ven hacia dónde van a dirigir sus presupuestos, atáquenlos, llévenles propuestas para que así se pongan a trabajar en banquetas o en las cosas que en realidad la sociedad necesita, ¿verdad? No más como una idea. Última intervención. El micrófono, perdón, para que se pueda grabar. Gracias. Primero que nada, muchas felicidades. Creo que el tema estuvo expuesto de manera impresionante. Fue muy... siento que se cubrió de una manera bastante integral todo el tema de la accesibilidad y sobre todo llegando a temas de equidad y inclusión social. Yo, bueno, quiero primero que nada, bueno, más bien quería hacer una pregunta. Yo creo que para hacer que esto cambie, tenemos que, como se llama la agricultura, ¿no? El secreto está en la tierra, yo creo que el secreto está en la gente. Tenemos que cambiar el chip de la gente. Entonces, ¿de qué manera se está atacando ya eso? Y yo no son los arquitectos o los clientes, yo creo que son todo el mundo, todos los que vivimos en una ciudad. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿De qué manera se puede llegar a ser más fuerte? Y bueno, pues aprovecho también para comercial. Hace un año arrancamos un proyecto con el Instituto Nuevo Amanecer. Es un instituto que lleva 35 años teniendo niños con parálisis cerebral. Nosotros lo que estamos haciendo, tenemos un espacio de arquitectura, lo que estamos haciendo es apoyar a que su atención sea más integral y llevar lo que ellos están haciendo en el instituto a sus casas. Y de qué manera lo estamos haciendo es mediante accesibilidad. Queremos que tengan una mejor calidad de vida, porque como bien comentabas, no solamente es la independencia del niño, hay niños que nunca van a ser dependientes. Entonces esto lleva al hecho de que un miembro de la familia lo tiene que cuidar, entonces eso hace que haya menos capital en la